Fui expulsado de casa por ser el hijo no deseado, pero ahora mi familia solo quiere mi dinero. Contexto: tengo 28 años, soy un ingeniero de software que trabaja para una gran empresa tecnológica multinacional y nunca pensé que mi vida llegaría al punto en el que me encuentro ahora. Hace unos días tuve que llamar a la policía para sacar a mis padres biológicos de mi casa y denunciarles por robo. Antes de que juzguen demasiado rápido, permítanme contarles cómo llegué a este punto. Cuando tenía 12 años, mis padres me expulsaron de casa. Desde que tengo memoria, nunca me trataron con demasiado afecto. No fue algo que sucedió gradualmente, pero se notaba que esta decisión rondaba por sus mentes durante un tiempo. Un día, llegando a casa después de la escuela, me pidieron sentarme en la sala con ellos para hablar de un tema importante. Una vez reunidos solo ellos y yo, me dijeron que tras pensarlo seriamente durante un tiempo, no había espacio para mí en sus vidas. Algo en mí me decía que era el hijo indeseado, el accidente que nunca planearon. Cada vez que había un evento o reunión en mi escuela, no parecía que fuera agradable para ellos, pero hasta ese momento creía que eso era algo que con el tiempo cambiaría, que lograría ganarme su amor. Pero no fue así. Mis padres ya tenían a mi hermana mayor de 15 años, a quien adoraban, y a un hermano menor que nació solo un par de años antes de que me echaran. Simplemente decidieron que su vida sería mejor sin mí. Lloré, rogué para que no me echaran, pero nada cambió su decisión. Con 12 años, lo único que podía hacer era ir a vivir con mi tío Mark, que vivía en otro estado y vivía solo. Era hermano de mi papá y el único miembro de la familia que realmente me trataba muy bien y con auténtico afecto. Aunque siempre fue una persona un poco reservada y con una vida muy independiente, aceptó acogerme sin dudarlo. Mudarse a un nuevo estado a una edad tan joven no fue fácil. Al principio, sentía que estaba en un limbo. No tenía a mi familia cerca, y aunque mi tío era muy amable y me daba todo lo que necesitaba, aún extrañaba un poco a mis padres y mis hermanos. No hablaba mucho ese tema y mis sentimientos al respecto con él, pero siempre estuvo ahí para mí, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para salir adelante y estando muy presente para ayudarme con mis tareas. El tío Mark era viudo y no tuvo la oportunidad de tener hijos con mi difunta tía, la cual falleció cuando yo tenía 3 años a causa de una enfermedad terminal. Poco a poco, me fui adaptando a mi nueva vida. Mark me apoyó en mis estudios como si yo fuera el hijo que no pudo tener, y con el tiempo, desarrollé una gran pasión por la programación. Me pasaba horas frente a la computadora, aprendiendo todo lo que podía. Mi tío, aunque no entendía mucho de tecnología, veía mi potencial y me apoyó en todo momento. Gracias a él, pude ir a la universidad y graduarme como ingeniero en software. No mucho tiempo después de graduarme, conseguí un trabajo como programador para una gran empresa tecnológica multinacional y en ella conocí a mi actual novia, quien conoce todo lo ocurrido con mis padres y me ha estado apoyando emocionalmente. Mi vida va muy bien, de hecho, diría que me iba bastante mejor de lo que jamás hubiera imaginado cuando era un niño que fue rechazado por sus propios padres. Mi vida estaba en orden, estaba contento con lo que había logrado y con las personas que tenía a mi alrededor. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un día, después de años sin contacto alguno, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. La misma persona que me había expulsado de su casa 16 años atrás ahora me llamaba fingiendo preocupación, preguntándome cómo me iba después de todos estos años en los que no contacté con ellos. Me sorprendió mucho, pero decidí ser cortés. La llamada fue breve, y terminó con ella pidiéndome que los visitara pronto junto a mi novia. No pasaron ni 2 días antes de que mis padres intentaran nuevamente acercarse. Al principio, pensé que tal vez, después de tanto tiempo, se habían arrepentido de lo que hicieron y querían reconstruir nuestra relación. Pero pronto, la verdad salió a la luz. Varios días después,
decidieron visitarme en una pequeña cafetería. Llegado el día, los encontré en la entrada, y tras un breve reencuentro, en donde salieron un par de lágrimas de mi madre y un fuerte abrazo de parte de mi padre, empezamos a platicar un poco en una mesa cercana a la puerta. Tras una pequeña plática de los últimos años en los que ellos no estuvieron en mi vida, mis padres me contaron que no les iba muy bien económicamente, que mi hermana mayor, tras graduarse como repostera y juntarse con su actual esposo, estaban pasando por dificultades dado a su fallido negocio de panadería, mientras que mi hermano menor estaba deseando terminar sus estudios como contador sin tener un ingreso extra para ello. Entonces, como era de esperarse, me pidieron dinero. Pero no era cualquier cantidad. Querían una suma exorbitante para ayudarles a pagar la hipoteca que pidieron para pagar los estudios de mis hermanos y el negocio de mi hermana. Fue ahí como todo tuvo sentido. Les dije que no pensaba darles dinero ni mucho menos tenía una suma tan grande a mi disposición, más aún siendo que nunca se tomaron la molestia de preguntar por mí o el tío Mark durante todos estos años sin contacto. Ellos se disculparon de una forma poco sincera y dijeron que era el mejor momento para recobrar esos años perdidos. Eso me molestó bastante y salí del café, dejando el dinero de lo que yo consumí. No obstante, pasó poco tiempo antes de que empezaran a insistir, a enviarme mensajes y correos llenos de chantajes emocionales. Era agotador, y llegué al punto en que tuve que bloquear sus números. Pasaron unas semanas de silencio, lo que me hizo pensar que habían aceptado mi decisión. Pero estaba muy equivocado. Un fin de semana, regresé a mi casa después de pasar la tarde con unos amigos y noté que la puerta estaba entreabierta. Al entrar, mi corazón se hundió, ya que mi novia, aunque tenía llave, había salido a otro estado a visitar a unos parientes. Habían irrumpido en mi casa. Y no fue cualquier ladrón. Eran mis padres. Los encontré en el salón, revisando mis cosas. No me dieron una explicación, simplemente dijeron que, pensaron, que estaría bien que se quedaran por un tiempo porque, eran familia, a la familia hay que apoyarla en tiempos difíciles. Pero no solo habían entrado sin permiso, noté que se habían llevado varios artículos de valor que mi tío Mark me había regalado de cumpleaños durante los años que viví con él. Entre ellos, una colección de monedas conmemorativas que él había reunido durante años mientras mi tía seguía viva, piezas únicas que significaban mucho para él y quería que las tuviera en caso de alguna emergencia. No pude contenerme. Les grité que se fueran, que no tenían derecho a estar en mi casa ni a tomar mis cosas. Pero simplemente se rieron y se fueron con lo que ya habían tomado. Después de todo, en su mente, seguían viéndome como el niño débil que podían usar en sus necesidades económicas. Después de que se fueron, me quedé sentado en el sofá, mirando al vacío pensando en una solución. Quería resolver esto de la forma más pacífica posible y que ellos pudieran entender que no pueden llegar a mi casa de la nada y solo decir, ups, perdón por dejarte fuera de la familia, pero ahora nos tienes que ayudar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía permitir que estas personas entraran a mi vida y tomarán lo que quisieran de mí luego de su abandono. Estaba harto de ello y su falta de respeto hacia mí y hacia lo que he logrado con ayuda de mi única familia, el tío Mark. Al día siguiente, fui a la comisaría y puse una denuncia y una orden de alejamiento contra mis propios padres. Sabía que era una decisión drástica, pero era lo único que podía hacer. Habían en mi propia casa sin permiso ni aviso, y tomado lo que querían sin siquiera saber que esas cosas tenían un valor emocional inmenso para mí. Y si no hacía algo ahora, continuarían haciéndolo sin consecuencias. Aunque fue una decisión drástica, era lo correcto. He trabajado duro para llegar a donde estoy, y no voy a permitir que las personas que me abandonaron cuando más los necesitaba ahora se aprovechen de mi éxito. Mis padres me han intentado contactar desde entonces, pero ya no les respondo. Estoy en proceso de recuperar los artículos que se llevaron, y aunque este capítulo de mi vida aún no ha terminado,
Siento que he dado el paso necesario para que ellos se den cuenta de las consecuencias de sus acciones en el pasado hacia mí. Suscríbete para ver más historias inreditas cada sábado. Hasta pronto.